Hola, el día de hoy vamos a resolver un ejemplo de movimiento en el plano con velocidad constante. Realicemos el diagrama del ejercicio para comprender de dónde proviene este vaciado de datos. Nos indican que ese bote va a tratar de cruzar el río de manera perpendicular. Por lo tanto, lo que va a intentar hacer es recorrerlo de manera recta. Luego, la anchura de ese río es de 50 metros. Por lo tanto, de acuerdo a nuestro sistema de referencia, a como estamos viendo el problema, es una distancia que está en el eje Y. Esto sería entonces 50 metros. De allí proviene el dato de que Y son 50 metros. Luego, la velocidad con respecto al agua de ese bote es de 4 metros sobre segundos. Esa velocidad, como vimos en clase, se encuentra dibujada de esta forma, en el eje Y. Otro de los datos es que ese bote en un momento posterior ha recorrido 20 metros aguas abajo. Aguas abajo es una expresión utilizada para decir que va a favor de la corriente o en el mismo sentido de la corriente. Vamos ya a dibujar el bote un poco inclinado porque sabemos que por efecto de la corriente esa velocidad ahora va a ser en 2 dimensiones. En un momento posterior habrá recorrido entonces una distancia de 20 metros. Esa distancia sería una distancia que es horizontal, ¿sí? Aguas abajo. De allí proviene entonces decir que los 20 metros son una distancia en el eje X. Y bueno, este dato ya lo consideramos. Ahora, las interrogantes, ¿cuáles son? ¿Cuál es la velocidad de la corriente respecto de tierra? Es decir, la velocidad del río. Nos piden también la velocidad del bote respecto a tierra. Esa es la velocidad que muy bien dibujamos en clase, con la que se encuentra en ese momento posterior a el desvío ocasionado por la corriente. Y finalmente nos piden el ángulo del desplazamiento. Para integrar o unir los datos trabajados en la figura o en el diagrama anterior, vamos a dividirlo ahora en 2 variables: velocidad y desplazamiento. La velocidad con que ingresa al río es esa velocidad perpendicular con respecto al agua que llamamos Vy. Por supuesto, la corriente posee su propia velocidad respecto a tierra que llamamos Vx. En este caso, esta Vx es una incógnita. Para dibujar el vector resultante, vamos a utilizar una regla que llaman regla del paralelogramo. Como lo dice su nombre, vamos a trazar paralelas. ¿Paralelas a quiénes? Pues a los vectores que tenemos allí. Una paralela a este vector sería algo así como copiar y pegar. Entonces lo que vamos a hacer es copiar este vector y lo pegamos en la punta del otro vector. Por lo tanto, tendríamos una paralela a Vy frente al otro vector. En algunas notaciones lo suelen llamar el vector primo. Una paralela del vector Vx sería pues tomar esta copia y colocarla en la punta del otro vector. Entonces, ojo, debe ser exactamente con la misma inclinación, preferiblemente realízalo con una regla. Esta sería entonces la paralela al vector Vx, podemos llamarla prima. Donde se crucen esas 2 paralelas hasta allí va el vector resultante. Entonces ya vas a conocer de dónde proviene ese dibujo. Este vector resultante sería la velocidad del bote respecto a tierra. Luego, para no complicarnos con esta notación vectorial, vamos a tomar entonces uno de los 2 triángulos que se forman. Vamos a tomar preferiblemente este, el más fácil de ver, y ya vamos a trabajar con los módulos, es decir, con el valor de esos vectores. Por lo tanto,
voy a eliminar los segmentos orientados, es decir, las flechas de este triángulo. Entonces conocemos que este cateto o este lado vale 4 metros sobre segundo y los otros dos son desconocidos. Aplicar el teorema de Pitágoras no va a ser posible en un primer instante. ¿Por qué? Porque el teorema de Pitágoras requiere de dos lados para hallar el tercero. Vamos a utilizar la definición del desplazamiento vista en clase, que proviene de un análisis similar, pero con el vector desplazamiento en lugar del vector velocidad. Obtendríamos lo siguiente: el desplazamiento dependiendo de la distancia recorrida en el eje Y y la distancia recorrida en el eje X. El bote recorre la anchura del río, vamos a suponerlo así porque es el dato que tenemos, y aguas abajo, es decir, en el eje X, recorrió los 20 metros. Con estos dos datos podemos calcular la relación entre estos dos catetos, relación que llamamos tangente del ángulo que forma el desplazamiento con la horizontal. Muchas veces solemos pensar los problemas de física de una manera muy matemática, es decir, de manera mecánica. Eso nos puede suceder y es lo que me sucedió a mí pensando este primer método de solución. Tenemos que pensar en el fenómeno, el cual será el método número 2, y veremos cómo va a ser de fácil. El primer método consiste en olvidarnos por un momento de lo que sucede con la velocidad y trabajar con el triángulo que forma ese desplazamiento con sus dos componentes. Como dijimos, podemos definir que la tangente de ese ángulo, que no conocemos aún, va a ser el cateto opuesto, es decir, los 50 metros, sobre el cateto adyacente, los 20 metros. Eso nos va a dar que la tangente del ángulo va a ser 2,5 sin unidades. Ya con la tangente de ese ángulo puedo traer una de las ecuaciones demostrada en clase. Es decir, voy ahora sí a considerar lo que sucede con la velocidad. Recordamos que la velocidad está relacionada con la tangente del ángulo como la velocidad en Y entre la velocidad en X. Igualmente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Por lo tanto, si esta velocidad es conocida, puedo calcular la velocidad del agua con respecto a tierra. Ese despeje va a quedar como que la velocidad en X va a ser la velocidad en Y entre la tangente del ángulo. Sustituyendo, tendré que la velocidad en X va a ser la velocidad en Y, es decir, los 4 metros sobre segundos entre la tangente del ángulo, que es 2,5. Fíjense que no hay el ángulo porque en realidad voy a utilizar es la tangente. Esto nos da un valor de 1,6 metros sobre segundo. He calculado la componente de esa velocidad en X, es decir, la velocidad del agua con respecto a tierra. Para calcular la velocidad del bote respecto a tierra, o lo que llamamos velocidad resultante en el simulador, sabemos que se cumple esta relación. Esa velocidad depende de la velocidad del agua y de la velocidad que lleva el bote con respecto al agua. Elevamos ambos términos al cuadrado y finalmente extraemos la raíz. Tenemos entonces la velocidad del bote respecto a tierra. Para el ángulo, partimos de la definición que realizamos hace unos minutos de que la tangente de ese ángulo va a ser el cateto opuesto entre el adyacente y obtuvimos que esa tangente de ese ángulo vale 2,5. Ojo, la tangente del ángulo, no el ángulo. Ahora le vamos a preguntar a la calculadora cuál es el ángulo cuya tangente es 2,5. En la calculadora voy a pisar la tecla Shift más tangente y voy a observar que va a decir tangente a la menos 1. En esta calculadora sencilla tendríamos entonces Shift tangente y notamos la tangente a la menos 1 de 2,5. Arco tangente de 2,5 igual 68,19. Por lo tanto, tenemos que el ángulo cuya tangente es de 2,5 es 68,19. Lista nuestra tercera incógnita.